Dios te bendiga con toda bendición en el nombre de Cristo Jesús. Agradecido una vez más del Dios Todopoderoso que posibilita que entremos en contacto con su vida. Y en esta ocasión el Señor, por su gracia y misericordia, nos ha ministrado que comuniquemos una palabra. Y en esta ocasión quisiéramos hablar de uno de los temas que despierta más curiosidad en los creyentes. Yo quiero hoy hablar acerca, ¿eres un profeta? Ahora más que nunca he visto con mucha emoción y pasión a muchas personas optando, anhelando el ser instrumento por Dios para operar en lo profético. Sin embargo, es muy importante que nosotros entendamos hasta dónde he sido yo llamado a operar en lo profético. ¿Soy yo un profeta porque Dios me llamó, porque yo me lo creo o porque la gente me lo dice? Tenemos que saber las cualidades auténticas que adornan un profeta. Por eso hoy quiero hablarles acerca, ¿soy yo un profeta? Uno de los profetas que en lo muy personal me llena de admiración y que debe ser digno de imitar por todos nosotros, se llamó el profeta Samuel. Samuel es un modelo a seguir profético. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos que ver la historia y darnos cuenta que según las escrituras, el profeta es la persona que Dios usa como instrumento para comunicar o revelar su palabra. También la Biblia lo llama vidente. ¿Por qué? Porque el profeta recibe sueños divinos, visiones divinas. Y el profeta, cuando recibe estas visiones y estos sueños divinos, lo hace para bien direccionar al pueblo. Por eso nosotros tenemos que ver en Samuel a un profeta con condiciones dignas de modelar. Por ejemplo, yo quiero que sustentemos esta verdad en este pasaje del capítulo 8 de Primera de Samuel, el versículo, observe usted, 9. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque el que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. El que hoy se le llama profeta, se le llamaba vidente. Gozaba de ser un instrumento por Dios para ver visiones, sueños. Pastor, entonces todo el que sueñe, todo el que vea visiones es profeta. Negativo. Recuerde usted que Saúl estuvo bajo una atmósfera profética y la Biblia dice de forma textual, y fue contado entre los profetas, pero no era profeta. ¿Me entiende? Entonces, Samuel es un modelo a seguir. ¿Por qué, pastor, Samuel es un modelo a seguir? Porque una de las pruebas más irrefutables de las credenciales de un profeta radica en el cumplimiento de sus predicciones. Lo que realmente acredita, certifica la veracidad, la autenticidad de alguien que ha sido llamado, escogido, seleccionado, elegido por Dios para operar lo profético, es el cumplimiento de sus palabras proféticas, de sus predicciones. Usted va a encontrar mucha gente que profetiza, mucha gente que declara. Ahora vamos a ver el resultado de esas declaraciones y de esas profecías. Quiero confirmar esto en Primera de Samuel, el capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3, y específicamente el versículo 18 nos dice de la siguiente manera:
Voy a leer el versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Ninguna de las palabras que Samuel profetizó cayeron por tierra. Fueron desacreditadas. Fueron puestas en vergüenza. Lo que este hombre profetizó tuvo cumplimiento verídico, público. Les reitero, usted va a ver mucha gente que quiere operar en lo profético, comienza a quererse colar y a disfrazar y a camuflajearse entre los verdaderos ambientes proféticos. Sin embargo, la realidad nos dice que el que profetiza de parte de Dios, habiendo sido llamado, tiene que verse el cumplimiento. Claro está, no cuando yo quiera, no cuando usted quiera, pero sí cuando la circunstancia divina lo determine. Entonces, cuidado con llamarle a todo el mundo profeta porque dé una palabra profética. No. Nadie puede creerse profeta con llamado porque en un momento determinado dio una palabra profética. Yo estoy seguro que bajo ese ambiente profético, Saúl quizás hasta profetizó. ¿Quién dice que no? Pero no era profeta. Entonces, le hacemos un daño a mucha gente cuando Dios en un momento determinado lo utiliza, lo levanta para dar una palabra profética y designarlo como profeta. Le hacemos un daño. Porque lo más desgraciado, lo más trágico es autollamarnos sin Dios designarnos. Ser algo. Entonces, el profeta de Dios no inventa. El profeta de Dios no se imagina cosas. El profeta de Dios no supone. Cuando un hombre está tomado por el Espíritu de Dios, hablando bajo el Espíritu, la dirección de Dios, lo hace bajo autoridad, lo hace bajo determinación, bajo seguridad de que el Espíritu de Dios le está dirigiendo. Esto no es que yo creo, que yo siento. El cómo, el pero, el yo creo, el yo siento, para mí son clichés y muletillas de pretenciosos profetas. Usted tiene que decir, si Jehová le dijo, no hay problema usted decir Dios me dijo, eso no hay problema. Usted no puede tener miedo, solo asegurarse que Dios le dijo. Solo asegurarse que Dios lo llamó como profeta. ¿Por qué digo que el profeta no inventa? Pues el profeta no puede inventar lo que Dios no mandó a decirlo, no mandó a hacerlo. Y tenemos hoy en día un sinnúmero de autollamados, autodesignados, que están inventando. Y lo que están es haciendo daño, frustrando gente. Ahora, ¿qué me llama la atención de Samuel como profeta auténtico? Que vivía consagrado en el templo. ¿Y dónde hoy en día están muchos pretenciosos profetas? Más exhibiéndose que consagrándose. Los profetas no son coristas, no son chelchosos. Los profetas auténticos, no estoy diciendo que no se alegran, que no se sonríen, que no se divierten, no estoy ahí. Pero son gente con carácter, son gente que no celebran las cherchas, o por lo menos todas las cherchas. El profeta tiene un lenguaje disciplinado, un lenguaje sano, un lenguaje firme, un lenguaje con carácter. Y si usted se dice ser profeta, tiene que comenzar a reevaluar sus conversaciones, su medio ambiente, sus compañías y lo que usted está celebrando y a quién le está celebrando. Porque los profetas son exclusivos y aparecen en los escenarios cuando las circunstancias lo demanden.
no están exhibiéndose en todos los lugares, no están andando con todo el mundo, ni están con excesivos relajos ni chercha. Y estoy siendo claro, porque el ministerio profético mucha gente lo ha querido cualquierizar, ridiculizar por su modo de vida. Los profetas no viven visitando altares. Los profetas no velan profecías dadas por ellos. No supervisan profecía. No preguntan acerca si se cumplió o no. El profeta da una palabra y se ausenta del lugar. Y el destino divino lo pondrá en ellos. Dios a todo hombre que llamó, lo llamó cuando estos no suponían, no creían ni esperaban. La gran diferencia de los hombres que Dios llamó al ministerio profético fue que no lo deseaban, no lo procuraron, no lo persiguieron, le llegó. Pero hoy tenemos un sinnúmero de gente que está persiguiendo, se está autocalificando, autodesignándose. Y el ministerio profético, el hombre que está llamado a ser voz de Dios en la tierra, tiene que esperar que Dios lo llame. ¿Por qué? Porque de no hacerlo, se estará haciendo daño y le estará haciendo daño a otro. Hay gente que se amargan cuando usted no lo llama profeta. Hay gente que se sienten mal cuando usted no lo llama profeta y lo llama siervo. La primera condición de un profeta es siervo. Nosotros lo primero que somos es siervo. Porque el profeta sirve una revelación, sirve una palabra, da una palabra. Entonces, ¿cuál es el problema? Jeremías fue un joven profeta que quiso hasta rehuirle al llamado, renunciar al llamado, alegando soy niño, no esperaba, no se consideraba merecedor de ello. Y entonces, ¿y por qué tanta gente se considera merecedor cuando Dios no lo ha hecho merecedor de tal llamado? Cuidado. El operar en atmósfera, en ambiente, no preparado por Dios es una desgracia. Es un problema. Así que vamos a reevaluar nuestra conducta. Tenemos a un profeta llamado Amós, que siendo un profeta por Dios llamado, él mismo no se consideró así. No soy profeta ni hijo de profeta, habiendo sido escogido por Dios para tal fin. Y entonces, ¿y por qué nosotros presumimos tanto? ¿Por qué? Es mejor que nos llamen a nosotros autollamarnos. Además, los frutos determinan nuestra trayectoria, nuestro comportamiento, lo tan auténtico que nos hemos movido en el ministerio, lo tanto testimonio en todo el sentido de la palabra, no solamente por el cumplimiento de una o de varias palabras proféticas, sino por el carácter, por la conducta, por no comercializar, por no alquilar, por no negociar este llamado tan delicado, tan demandante, tan exigente por Dios. Eso determina si somos profetas. ¿Soy yo profeta? Eso es una pregunta que tenemos que reflexionar en ello. Ay, porque usted no, a mí me dijeron que yo voy a ser profeta. ¿Y quién te dijo? Entonces la gente que te está diciendo, tú le evalúas los frutos y es chocante. Es chocante. Cuidado. Asegúrese que Dios lo llamó. Esté seguro que Dios lo designó y le asignó esta tarea. Y a partir de ahí su conducta, sus palabras tienen que ser auténticas y no contaminadas. Pastor, ¿el profeta tendrá alguna exigencia divina en cuanto a su estilo de vida? Sí, un profeta se define por una espiritualidad incuestionable. ¿Cómo usted me va a decir a mí que una persona carnal que no ha sometido su carne,
que no ha dejado que Cristo sea el que vive en él o en ella, y ande bajo desorden, bajo indisciplina, usted lo va a designar, usted lo va a llamar como profeta. No, el profeta tiene que ser una persona espiritual, consagrada. Lo que opera en él o lo que está llamado a operar en él o en ella es palabra de Dios, es voz de Dios en la tierra. Entonces, característica, tiene que tener una espiritualidad incuestionable. Los profetas son sensibles. Los profetas son sensibles. El profeta tiene que ser sensible. Usted tiene que sentir el dolor, el castigo ajeno, la manifestación del juicio. Usted tiene que ser sensible. Como un profeta se deleita con un juicio, con una venganza. El profeta está llamado a tener el corazón de Dios, a interceder por una situación catastrófica. Pero tenemos un sinnúmero de presumidos proféticos que lo que hablan más de juicio que de amor. Y todo Dios va a matar, Dios va a cortar. Y todo es una tragedia para los demás, cuyo comportamiento y cuyo estilo de vida usted lo analiza y dice, pero Dios mío, explique. Entonces no permita que el ministerio profético sea cualquierizado por su conducta. Si Dios usted lo llamó, vamos a alinearnos al propósito. Vamos a someternos a lo que demanda tan honroso llamado y delicado a la vez. Un profeta, por lo general, se cuida de la multitud, se cuida del complinche. Tenemos un sinnúmero de profetas que son más coristas y más complincheros. Si usted se pone, los profetas andaban en soledad, vivían en soledad. Oh, pastor, ¿qué usted está diciendo? Bueno, que el profeta, por lo general, como entiende que está llamado a alinear, que está llamado a organizar, que está llamado a dar la palabra de Dios, como Dios se la dio, no tiene amigos, a nadie para dar la palabra, no tiene compadreo con nadie, no tiene cómplice de apoyar lo mal hecho. Entonces tú no me puedes decir a mí que usted es un profeta auténtico cuando usted está apoyando la vagamundería a un amigo, a un compañero de ministerio, que usted sabe que no anda alineado. Explíqueme. Por eso los profetas andaban solos, vivían más solos que acompañados, porque no eran con facilidad asimilados. Antes se anunciaba la visitación de un profeta y el pueblo temblaba, sentía miedo porque sabía que venía palabra de Dios. Pero ahora todo el mundo está detrás de los profetas, porque hoy tenemos un sinnúmero de profetas que lo que están complaciendo caprichos, declarando deseos. A esos profetas todo el mundo le va a andar atrás. El profeta está llamado a bendecir, pero dando la palabra tal y como es. Está llamado a restaurar. Está llamado a establecer. Y lógicamente está llamado a declarar. Pero honremos lo profético con nuestro estilo de vida. Honremos eso. El profeta tiene como característica carácter y autoridad de Dios. Conoce y entiende el tiempo que está viviendo y el tiempo que se está viviendo para alinear la palabra al tiempo. Donde hay un comportamiento de desorden, un comportamiento pecaminoso, usted no puede como profeta prestarse a hablar de bendición, hablar de prosperidad, donde realmente el mensaje que se necesita es un mensaje de alinear a las personas para que se encuentren con Jesús.
Entonces hay que tener cuidado qué estamos predicando, qué estamos profetizando. Si estamos hundiendo mala gente al infierno o sacándola de allí por lo que estamos diciendo. No se corresponde tú llevarle una palabra de bendición a una persona que esté esperando y que necesita una palabra de alineamiento, de volverse a Dios. Porque por más dura que sea la palabra de Dios viene a sanar y a bendecir y a restaurar. Así que el profeta tiene que tener consciente y pendiente que está llamado a edificar, no a destruir. Está llamado a exhortar. Está llamado a consolar la iglesia, el pueblo. Y tiene que hablar con fe. El profeta tiene que declarar la palabra con fe. Hablar bajo revelación, sabiduría, ciencia, conocimiento. Y llevando a la gente bajo una dirección divina. ¿Soy yo profeta? Tenemos que evaluar. Evaluemos. ¿Qué tipo de vida? ¿Qué tipo de vida yo tengo que no entre en consonancia con lo que yo estoy profetizando? ¿En qué atmósfera, bajo qué atmósfera yo estoy profetizando? ¿Bajo una atmósfera pecaminosa? ¿Bajo una atmósfera de desorden? ¿Bajo una atmósfera de desobediencia? ¿Y soy profeta? Evaluemos nuestro llamado profético. Si no somos más que unos presumidos o si somos verdaderamente ungidos. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y este es el inicio de lo que será una serie de un alineamiento profético que tendremos. Reitero, preguntémonos, ¿soy yo profeta? Dios te bendiga, Dios te guarde y paz.